Caso Álvaro Uribe. Deyanira Gómez, la expareja del testigo Monsalve, era señalada de ser alias Chiqui, una médica de las FARC. Uribe dice que Iván Cepeda aparece en computadores de Raúl Reyes. El exmandatario aseguró en el Congreso que correos vinculan a Cepeda con la FARC política. Un debate de control político fue el escenario de un nuevo enfrentamiento entre el senador Iván Cepeda y el expresidente y senador Álvaro Uribe. Gente, acá tenemos gente, los explosivos audios, gente, de los dos guerrilleros que acusan a Álvaro Uribe. Hoy se confirma, son las ratas del grupo terrorista de las FARC las que hoy están acusando a Álvaro Uribe. Y recordemos, Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista, el papá de Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista, y Deyanira Gómez, se le reveló los documentos donde certifica su pertenencia a ese grupo terrorista de las FARC. Iván Cepeda durante años fue a las cárceles a buscar testimonios de paramilitares y a engañarlos para decirles de que hablaran falsamente en contra de Álvaro Uribe. No logró nada, se le cayó todo a esta rata criminal. Entonces esta rata inició otro plan criminal. Iván Cepeda inició de buscar al falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que dijera de que Álvaro Uribe lo estaba presionando para retratarse. De nada, gente. Recordemos, Juan Guillermo Monsalve está certificado, el falso paramilitar creado por Iván Cepeda, porque este no es paramilitar, es un falso paramilitar creado por Iván Cepeda y que han pagado a los medios de comunicación para que salgan y digan él es paramilitar. Así le meten el cuento a la gente que esta rata es paramilitar y no es. Los medios de comunicación de que salen a decir que el Juan Guillermo Monsalve, el falso paramilitar de Iván Cepeda, es paramilitar, es porque están recibiendo plata del narcotráfico para salir a hacer una mentira, una verdad, y de tanta repitidera, pues todo el mundo dice que esta rata es paramilitar, lo cual no es, está certificado. Y Deyanira Gómez, la falsa testiga, la falsa víctima, la guerrillera de las FARC, también está aliada de este terrorista de Iván Cepeda. Acá tenemos los explosivos audios. Recordemos que Deyanira Gómez fue ex esposa del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Entonces, una guerrillera y un paramilitar. Imagínense, gente, una guerrillera y un paramilitar, lo cual es absurdo de que esto fue un plan. Incluso hay testimonios escondidos que Juan Guillermo Monsalve había pertenecido a las milicias en el Caquetá del grupo terrorista de las FARC. Escuchen estos explosivos audios, gente. Los dos guerrilleros de las FARC hoy acusando a Álvaro Uribe. Uribe dice que Iván Cepeda aparece en computadores de Raúl Reyes. El exmandatario aseguró en el Congreso que correos vinculan a Cepeda con la FARC política. Un debate de control político fue el escenario de un nuevo enfrentamiento entre el senador Iván Cepeda y el expresidente y senador Álvaro Uribe. Allí, Uribe aseguró que al país le deben la investigación por la denominada FARC política. En esos computadores de Raúl Reyes, hay varios correos que vinculan en la FARC política al senador Cepeda. Por ejemplo, uno del 18 de febrero de 2008 hinches. Oposición asegura que Mindefensa encabeza una operación silencio. Y seguido a esto, el expresidente Uribe citó el contenido del correo en el que aparece, supuestamente, mencionado el senador Cepeda. Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor. Las críticas de Uribe hacia Cepeda no pararon ahí. El también expresidente aseguró que el senador del Polo Democrático
fue colaborador del terrorismo de las FARC. Timo Engo no nos representa, miembros del partido FARC. Y hoy el senador Cepeda se escuda en los valores de la democracia y en la atractiva palabra de la paz, cuando él no fue un luchador por la paz sino un colaborador del terrorismo de la FARC. Las declaraciones del senador Uribe se dieron luego de la intervención de Cepeda, en donde dijo que habría aparentes vínculos de militares involucrados en hechos de corrupción y una red de inteligencia con integrantes del Centro Democrático. La relación de Iván Cepeda con la guerrilla de las FARC. El Frente Urbano Manuel Cepeda es uno de los bloques más beligerantes del grupo guerrillero y lleva consigo el nombre del padre del senador. El exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, habló sobre la relación que existe entre el senador del Polo Democrático Alternativo PDA, Iván Cepeda, con los computadores incautados al extinto cabecilla de la guerrilla de las FARC, alias Raúl Reyes. Tras las declaraciones que concedió a la revista Semana el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se refirió a Cepeda como el joven y líder de las FARC, el programa de opinión, El Debate, invitó a Pinzón por su experiencia como ministro de Defensa para deliberar sobre estos señalamientos. Pinzón fue consultado por las circunstancias que rodean al senador Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, confiscados en 2008, luego de la polémica operación militar denominada Fénix, que desencadenó la muerte del portavoz de las FARC y una tensión diplomática entre Colombia y Ecuador. De acuerdo con el exministro de Defensa, los desmovilizados y las fuentes electrónicas que se tomaban de los computadores incautados a FARC y FELN explican de la existencia de una estructura clandestina denominada PC3 o Partido Comunista Clandestino Colombiano. Según Pinzón, este grupo está conformado por personas que no estaban en las estructuras armadas, pero sí auxiliaban los intereses de esa organización, trabajando en distintas actividades de la vida social, política, jurídica y económica. El exministro concluyó afirmando que no sabe si Iván Cepeda hacía parte del PC3, pero reiteró que en los ordenadores existen menciones a él, sin que ello implique que el congresista tuviera nexos con las FARC. Cepeda es considerado por muchos como el responsable de colocar a Uribe en detención domiciliaria. El senador del izquierdista Polo Democrático demandó en 2012 al expresidente por una supuesta manipulación de testigos, caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, simpatizantes de la derecha colombiana cuestionan las intenciones de Cepeda, luego de que uno de los frentes más violentos de la extinta guerrilla de las FARC llevara el nombre de su padre Manuel Cepeda, responsable de múltiples secuestros y atentados en contra de la población civil y fuerza pública. Caso Álvaro Uribe. De Yanira Gómez, la expareja del testigo Monsalve, era señalada de ser alias Chiqui, una médica de las FARC. Semana reveló la historia de la enigmática expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve. Desde 2006, informes de inteligencia y contrainteligencia militar la vinculaban con el grupo guerrillero. Este martes se produjo una de las primeras grandes decisiones de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. El expresidente Álvaro Uribe fue llamado a juicio en el caso que tiene ante la justicia por supuestamente haber manipulado testigos en su proceso penal. La Fiscalía anuncia el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. En un comunicado, la entidad reveló que había tomado la decisión de avanzar en este expediente judicial. En ese proceso el testigo estrella ha sido Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar condenado por delitos aberrantes, entre ellos secuestro. Su papel en el proceso ha sido bastante controvertido y sus excesos en la cárcel fueron memorables y en un momento levantaron polémica nacional. No fue menos polémico el papel de su expareja, la médica de Yanira Gómez, quien supuestamente se enamoró de él en la cárcel. En abril de 2021, Semana reveló que existía información de inteligencia militar que apuntaba a que la mujer era alias la Chiqui,
una médica al servicio de esa estructura criminal. Lea el artículo completo. Los nexos de Deyanira Gómez con las FARC. Deyanira Gómez Sarmiento, alias Chiqui, médica de las estructuras delincuenciales de las FARC en los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Así describe un informe de la Central de Contrainteligencia Militar en grado 2, fechado en Ibagué el 3 de noviembre de 2006, a la mujer que esta semana fue aceptada provisionalmente como víctima en el caso de Álvaro Uribe. Se trata de la expareja de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo contra el exmandatario. Semana conoció en exclusiva 15 informes de inteligencia militar en los que queda claro que a Deyanira Gómez le siguieron detalladamente sus pasos durante años, debido a su relación sentimental con Elber Penagos Tavera, alias Arley o Pipuy, guerrillero señalado de ser el cabecilla del Frente 21 de las FARC. Hace 15 años, Penagos ya tenía en su contra 2 órdenes de captura por homicidio agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. A finales de 2006, cuando Penagos fue capturado, Deyanira estaba junto a él y con su padre, Luis Hernando Gómez. Penagos fue detenido por el crimen de Mónica María Morales Sosa, una mujer a quien le propinaron 5 disparos en el rostro, luego de haber sido sacada de su finca. Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2002 en la vereda El Calabozo, en el municipio de Rovira, Tolima. También fue requerido por asesinar a sangre fría a 2 policías en 2005. El día de su captura, Penagos estaba en el taller Fiat Motor, de propiedad del papá de Deyanira. En esa época, la mujer trabajaba en el Hospital de La Palma, Cundinamarca, y se movilizaba con Penagos, con quien vivía en unión libre, en una camioneta Trope roja. Contexto: Monsalve. El minero, lo que encontró Salud Hernández Mora en San Roque. Sabía Deyanira de las actuaciones de su entonces pareja, con quien tuvo una hija. Otro informe etiquetado como secreto, con fecha del 22 de enero de 2007 y presentado al coronel que comandaba la Central de Inteligencia Militar de la época, advierte que Deyanira estaba adelantando trámites para ingresar a trabajar como médica a contrato en una unidad del ejército ubicada en la población de Fusagasugá. El documento dice que Deyanira tenía el apoyo del entonces capitán Juan Pablo Prado Torres y advertía del peligro que podría representar para la institución que dicha mujer fuera contratada, por lo cual se pidió neutralizar sus propósitos. Al día siguiente, el 23 de enero de 2007, se consignaron en otro informe de inteligencia militar, cuya misión de trabajo fue llamada Zeus 010, más detalles sobre las supuestas andanzas de Deyanira Gómez. El documento dice que se comunicaba desde 2 teléfonos celulares con Abel Tavera Jaramillo, alias Pedro Nel, efectuando coordinaciones sobre actividades inherentes a la organización delictiva, en especial coordinando la ejecución del plan para presuntamente infiltrar a su hermano en las filas de la Fuerza Aérea. La señalaron además de tener comunicación constante en ese tiempo, con alias Elías, Rolo y La Zarca, quienes en ese momento adelantaron las actividades de recolección de información para el secuestro de un comerciante el pasado mes de diciembre en la población de Girardot. El Fiat Rojo. El 27 de febrero de 2007, se produjo otro informe de contrainteligencia en el que se habló de una red de traficantes de armas encargada de abastecer material de guerra al Frente 21 de las FARC, y mencionaron el secuestro de un comerciante en Girardot, por el que exigieron 4.000 millones de pesos a cambio de su liberación. En el informe están mencionados alias Pedro Nel y también Penagos. En ese mismo documento, por primera vez, apareció reseñada Deyanira Gómez, a quien describieron como una mujer de contextura gruesa, tez blanca, ojos color azul, de 28 años, sin señales visibles y de 1,64 metros de estatura. Su cédula de ciudadanía
fecha de nacimiento y a la profesión de médica. Días después, el 3 de abril de 2007, el ejército emitió otro informe reservado sobre Deyanira Gómez y allí la señalaban de ser una médica integrante de la organización terrorista, haciendo referencia a las FARC. La operación de inteligencia que le siguió los pasos a esta mujer se llamó Logística 21 y los militares a cargo habrían comprobado que Deyanira Gómez trabajó en la Julia Meta. Se conoció que la doctora médica Deyanira Gómez Sarmiento, quien está vinculada con estructuras delictivas de los frentes 21, 25 y 42 de las FARC, actualmente fue nombrada por el alcalde del municipio de la Uribe Meta como médica de la población de la Julia, previa coordinación hecha por el sujeto Abel Tavera Jaramillo, alias Pedro Nel, segundo cabecilla del Frente 21 de las FARC, dice uno de los informes. Asimismo, señala cuál habría sido el presunto interés de Deyanira de trabajar en dicha población. Teniendo en cuenta la posición ideológica y los vínculos estrechos de la mencionada profesional con la organización delictiva, se evidencia la intención de la organización terrorista de las FARC de ubicarla en este sector a fin de adelantar labores de recolección de información sobre los sistemas defensivos de las tropas allí destacadas y a la vez suministrar apoyos médicos a integrantes de la organización terrorista, afirma el reporte, firmado por el coronel Carlos Arturo Velázquez Peláez y del soldado profesional Dagoberto Borges Urrego. El 30 de abril del 2007, los militares señalaron en otro informe que el vehículo Fiat de placas AI-056 de color rojo pertenecía a Deyanira Gómez y era usado por alias Elías. Según la fuente, este vehículo es utilizado para realizar actividades ilícitas y transportar material de guerra e intendencia, agrega el documento. En estos informes de inteligencia, conocidos en exclusiva por semana, hay un nombre que se repite constantemente, el de Juan Pablo Prado Torres. Se trata del mismo oficial que el año pasado fue retirado del ejército en medio del escándalo de los perfilamientos a periodistas y políticos de oposición. Un informe de contrainteligencia del 5 de junio de 2007 relacionó al oficial presuntamente con elementos vinculados con las redes de apoyo de la organización terrorista de las FARC. Mediante este documento se encendieron las alarmas por las visitas constantes de Prado Torres al taller de mecánica del padre de Deyanira Gómez. El informe dice que el oficial mostraba gran amistad y confianza con él y con el resto de la familia, en especial con Deyanira. En los documentos reservados se lee un perfilamiento de Deyanira y Penagos, su pareja en ese momento, al igual que de un hermano. Se afirma que la mujer viajaba ocasionalmente con su padre y su hermano hasta los campamentos de las FARC en el Cañón de las Hermosas a recibir adoctrinamiento. Además, se insiste en que había un plan para que ese hermano se infiltrara supuestamente en la Fuerza Aérea y que al final se canceló. Más adelante, los militares dicen con toda claridad que Deyanira Gómez tiene vínculos con la red urbana Antonio Nariño de las FARC. Los militares se declaran en alerta porque tienen información de que el entonces capitán Prado Torres le filtraba supuestamente información a Deyanira sobre los sobrevuelos de reconocimiento que ejecutaría la fuerza para ubicación de campamentos subversivos. Además, el oficial le habría hecho una carta de recomendación para que ella pudiera ingresar a trabajar en una unidad militar. Sobre la posibilidad de que Deyanira estuviera tratando de infiltrarse en el ejército, por medio de ese oficial, el reporte advirtió que eso sería catastrófico y altamente letal para la seguridad de la fuerza, en especial para la Brigada 17, al cual fue trasladado. Desde 2006, inteligencia y contrainteligencia militar le siguieron los pasos a Deyanira Gómez Sarmiento. Esta relación genera muchas inquietudes en la defensa del expresidente Álvaro Uribe y los investigadores de la Fiscalía, porque Prado Torres también aparece mencionado en el escándalo de Andrómeda, pues en ese entonces, durante el gobierno de Juan Manuel Santos,
se desempeñaba como el jefe de la Dirección Administrativa de Inteligencia del Ejército. Pero hay un dato que llama mucho la atención y es que a mediados de 2018, 2 meses después de ese polémico episodio, Prado Torres hizo un negocio por 400 millones de pesos con Deyanira Gómez, la expareja del testigo Monsalve. El oficial le compró a ella un inmueble ubicado en Puente Aranda, en la zona industrial de Bogotá. La dirección coincide con el que sería el taller de mecánica del papá de Deyanira. En los últimos días, el expresidente Álvaro Uribe ha unido estos episodios a su caso, dando a entender que no es ninguna casualidad que Prado Torres esté presente en todos ellos, desde hace 15 años y que haya tenido una relación continua con Deyanira Gómez, la expareja del principal testigo en su contra. Seguimiento fotográfico. En un informe del 20 de septiembre de 2007 se hizo un minucioso seguimiento fotográfico del desplazamiento de Deyanira Gómez y sus acompañantes a Villavicencio. También le siguieron el rastro a los giros que le hacía a su pareja de entonces y a las visitas que le realizaba en la cárcel de Pitaleña, en Ibagué, y sus desplazamientos en transporte público. El 19 de enero de 2008, en el informe de contrainteligencia, los investigadores revelaron que al taller de mecánica del papá de Deyanira Gómez ingresaban constantemente subversivos de las cuadrillas 21, 25 y de 42, inclusive enfermos, heridos y para cambio de identidad. También señaló que guerrilleros de las FARC le habrían regalado a Deyanira un campero trope rojo, modelo 97, de placas 461. Agregó además que la mujer frecuentaba supuestamente 2 o 3 veces al mes los campamentos de las cuadrillas 21, 25 y de 42 de las FARC, donde efectúa las operaciones quirúrgicas a terroristas enfermos y heridos en combates con la fuerza pública. Según el documento, esos procedimientos se realizaban en el Centro de Salud del Caserío San José de las Hermosas, en Chaparral, Tolima. En alguna ocasión habría alojado en su apartamento a un guerrillero, herido en un brazo con disparos de fusil, en combates con el ejército, y a quien le habrían practicado operaciones de injerto. Esta joven ha permanecido en las filas de la organización subversiva FARC, en la cuadrilla 42, armada y uniformada, aproximadamente hace 2 o 3 años, atrás 2005-2006, donde era conocida como la Chiqui. Cuando adelantaba sus estudios universitarios debió ausentarse un semestre para estar en las filas del grupo delictivo, puesto que sus estudios fueron cancelados por la organización terrorista, dice el informe de inteligencia militar. En otro documento, firmado por el coronel Oscar Mauricio Cote López, director central de contrainteligencia, se dice que Deyanira habría estado relacionada con el alojamiento de guerrilleros rasos y mandos que llegan a la ciudad de Bogotá a desarrollar trabajos de inteligencia delictiva, contactos con traficantes de armas, municiones y explosivos, recolección de información sobre ubicación de objetivos rentables para extorsiones y vacunas. En los próximos días la Fiscalía decidirá si estos informes de inteligencia dan pie para una nueva línea de investigación en medio del expediente Uribe. Hasta ahora, Deyanira Gómez ha desempeñado un papel protagónico al lado de su exesposo, Juan Guillermo Monsalve, en este polémico proceso contra el expresidente. Hace unos días, Semana reveló el documento que prueba que el 4 de abril de 2018 el entonces magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema de Justicia, autorizó a esta mujer para que grabara al abogado Diego Cadena, apoderado de Uribe. Ella también es una de las propietarias de la polémica finca La Veranera en Apía Risaralda. Hasta ahora no se entiende cómo la compró, teniendo en cuenta que su salario de médica era modesto. En 2007, por ejemplo, declaró ante el Departamento Administrativo de la Función Pública que ganaba 3 millones de pesos y en sus cuentas bancarias no tenía más de 1.500.000 pesos. ¿Qué pasó económicamente con ella en esos años?
para que creciera exponencialmente su capacidad financiera. La finca está evaluada hoy en 560 millones de pesos. Ella se ha justificado en que recibió una supuesta pequeña herencia que habría recibido, sin dar mayores detalles. En abril de 2015, le pidió a Comeva, donde laboraba, que la trasladara de sitio de trabajo, porque, entre otras razones, su esposo se encontraba fuera del país. En los últimos días, de hecho, dicha ex explicó que le canceló el contrato como médica, porque tenía malas relaciones con sus compañeros. Sin embargo, ella culpó al expresidente Uribe por su despido. Actualmente, tras denunciar amenazas, Deyanira está en el exilio, en un país desconocido, y su abogado Miguel Ángel del Río reveló hace unos días que las gestiones para su viaje, fuera de Colombia, fueron realizadas, entre otros, por el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ante ACNUR. A raíz del pasado de esta mujer, el expresidente Uribe, en su cuenta en Twitter, publicó el pasado 31 de marzo un artículo en el que señaló Deyanira, instrumento de Santos Barceló FARC. El expresidente, de esa manera, abre el interrogante sobre un supuesto complot en su contra que tendría posiblemente a varios protagonistas. Lo cierto hoy es que hay muchos interrogantes al respecto y sobre esta mujer. ¿Por qué terminó relacionada con Monsalve? ¿En qué momento y cómo lo conoció? Si ella había estado rodeada, como dice inteligencia militar, de guerrilleros de las FARC. ¿Cómo se conoció con Monsalve? Tampoco es claro por qué él, quien dice ser paramilitar, no fue aceptado en justicia y paz y a la JEP aún le sigue cerrando las puertas. También llama la atención el protagonismo en todo este caso del senador Iván Cepeda, quien fue clave en el acuerdo de paz de La Habana con las FARC y el defensor abierto de la libertad de Jesús Santrich. ¿En qué momento se juntaron todos estos personajes en el proceso contra Uribe, el mayor enemigo de las FARC y el presidente que más golpes militares les propinó? Tampoco es entendible cómo una médica terminó en una relación con Monsalve, un condenado a más de 40 años de cárcel por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, a tal punto que tuvieron un hijo. El abogado Héctor Romero, quien fue abogado de Monsalve, fue el primero en contar que Deyanira tuvo en el pasado una relación sentimental con un guerrillero de las FARC y que su padre también había estado en la mira de la justicia. El país hasta ahora empieza a conocer la historia de esta mujer, que será protagonista de primera línea en la investigación contra el expresidente Uribe. ¿Víctima o victimaria?